La pantalla de mi portátil brillaba en la oscuridad de mi apartamento. La única luz que me había permitido durante las últimas 3 horas. Estaba encorvada sobre el teclado. Los dedos volando sobre las teclas mientras traducía otra conversación interceptada del italiano al inglés. Las palabras en la página me revolvían el estómago. Rutas de envío. Pagos. Nombres clave que probablemente pertenecían a personas reales que acabarían muertas o desaparecidas. Tenía 29 años, y de alguna manera me había convertido en la persona a la que el FBI llamaba cuando necesitaban. Alguien que pudiera traducir comunicaciones del crimen organizado sin inmutarse. Trabajo independiente, buen dinero. Sin beneficios, sin protección. Solo una mujer llamada Morgan con su título en lingüística tratando de pagarlas. Facturas médicas de su abuela, una traducción a la vez. El documento en el que trabajaba esta noche era particularmente horrible. La organización de Siani coordinando con contactos rusos sobre algo grande que se movía a través de los puertos de Chicago el próximo mes. Había estado trabajando desde las 7. Y ahora mi teléfono mostraba las 10:47 de la noche. Casi terminado. Solo 2 páginas más, y podría enviar esto al agente Morrison y desplomarme en la cama. Mi puerta principal explotó hacia adentro. No tuve tiempo de gritar. No tuve tiempo de correr. 3 hombres con ropa oscura se derramaron en mi pequeño apartamento como humo, moviéndose con una eficiencia aterradora. Uno agarró mi portátil antes de que pudiera cerrarlo. Otro tenía mis brazos torcidos detrás de mi espalda antes de que mi cerebro procesara lo que estaba pasando. Amanda Morgan, el tercer hombre, habló con un acento que reconocí instantáneamente de miles de horas de trabajo de traducción. Europeo del este, ruso. Quizás. No podía respirar. No podía pensar. Mi corazón golpeó contra mi costilla tan fuerte que pensé que podría fracturar el hueso. Por favor, logré decir. No sé qué quieren. Tomen lo que sea. Sabemos lo que eres, dijo él. Su rostro era todo ángulos duros y ojos fríos. Traductora, mascota del FBI. Me arrastraron fuera de mi apartamento y por las escaleras traseras. Traté de gritar, pero una mano se cerró sobre mi boca. Dedos clavándose en mis mejillas lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. La puerta de mi vecino permaneció cerrada. El pasillo permaneció vacío. Nadie vendría a salvarme. Me empujaron al asiento trasero de un sedán negro con ventanas polarizadas. Un hombre a cada lado de mí. El tercero manejando. Nos movimos por las calles de Chicago como si fuéramos invisibles. Y quizás lo éramos. ¿Cuánta gente apartaba la mirada de autos como este? Sabiendo instintivamente que lo que estuviera pasando adentro no era asunto suyo. 20 minutos. Eso fue lo que tomó manejar desde mi modesto apartamento en un barrio decente hasta un área industrial que nunca había visto antes. Almacenes bordeaban la calle. La mayoría de ellos oscuros y abandonados. El auto se metió en uno a través de una entrada lateral que había sido forzada. Y mi última esperanza murió. Aquí era donde iba a morir. Me sacaron a rastras del auto y a través de un piso de concreto que olía a óxido y aceite viejo. Las luces de arriba parpadeaban, proyectando sombras que se movían como cosas vivas. En el centro del almacén, un hombre esperaba. Sergei Obertiani. Nunca lo había visto en persona. Pero traduje suficientes conversaciones sobre él para reconocer la descripción. Unos 50 años. Traje caro que se veía fuera de lugar en este ambiente. Cabello oscuro volviéndose plateado en las sienes. Estaba fumando un cigarrillo. El emperador brillaba naranja en la luz tenue. Señorita Morgan. Su voz era suave. Casi agradable. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. ¿Sabes quién soy? Asentí sin confiar en mi voz. Entonces sabes por qué estás aquí. Dio una calada a su cigarrillo. Exhaló lentamente. Tradujiste algo que me pertenece. Conversaciones que eran privadas. Trabajaba para el FBI.
Dije odiando cómo me temblaba la voz. Me dan documentos. No hago preguntas. Solo traduzco. ¿Y con quién compartiste esta traducción? Se acercó más. ¿Además de tus amigos del gobierno? Con nadie. Lo juro. Solo con el agente Morrison. Eso es todo. Eso es todo. Su mano se movió tan rápido. No lo vi venir. La bofetada me tiró hacia un lado y sentí sabor a sangre. Uno de los hombres que me sujetaban me enderezó de un tirón. No te creo, dijo Berciani con calma. Verás, tenemos a alguien adentro. Nos cuentan cosas. Y nos dicen que has estado haciendo preguntas. Haciendo copias. Eso no es cierto. Las lágrimas me quemaron los ojos. Pero me negué a dejarlas caer. No hago copias. Nunca la maten. Les dijo Berciani a los hombres detrás de mí. Hagan que parezca un robo. Mis piernas cedieron. Estaba de rodillas antes de darme cuenta de que había caído. El concreto frío e implacable debajo de mí. Mis manos temblaban tanto que no podía controlarlas. Esto era todo. Así era como moría. De rodillas en un almacén. Suplicando a un hombre que ya había decidido que era desechable. Por favor, la palabra se desgarró de mí. Por favor, tengo una abuela. Está enferma. Me necesita. Por favor, haré cualquier cosa. Me iré de Chicago. Nunca volveré a traducir. Desapareceré. Por favor, Berciani me miró con algo parecido a la lástima. Lo cual era peor que el odio. Al menos el odio significaba que importaba lo suficiente como para sentir algo al respecto. Creo que lo harías. Dijo desafortunadamente. Sabes demasiado. Y no puedo arriesgarme. La puerta del almacén se abrió. Pasos pesados resonaron por el concreto. Múltiples pares. La expresión de Berciani cambió de control calmado a irritación cuidadosamente enmascarada. Giré la cabeza, desesperada por ver quién estaba interrumpiendo mi ejecución. Hombres en trajes oscuros entraron por la entrada principal. Moviéndose con el tipo de confianza que venía de poseer cualquier habitación en la que entraran. 6 de ellos. No 7. Se desplegaron en una formación suelta. Y en el centro caminaba un hombre que hacía que todos los demás parecieran sombras. Era alto, tal vez 1.85 o 1.90. Con cabello negro y un rostro que pertenecía a las monedas romanas. Mandíbula afilada, pómulos altos. Ojos tan oscuros que parecían negros bajo esta luz. Llevaba un traje carbón que probablemente costaba más que mi auto. Y se movía como si la violencia fuera algo que guardaba en su bolsillo por conveniencia. Berciani, su voz resonó por el almacén. Profunda y controlada. No sabía que estarías usando la zona neutral esta noche. Tabernucci. El tono de Berciani se volvió cuidadosamente neutral. Esto es un asunto privado. Tu reunión no es hasta las 11:30. Son las 11:20. El hombre llamado Tabernucci echó un vistazo a un reloj caro en su muñeca. Y prefiero llegar temprano. Evaluar la situación. Su mirada recorrió el almacén y se posó en mí. Aún estaba de rodillas. Lágrimas corriendo por mi rostro. Sangre en mi labio por la bofetada de Berciani. Debí haber parecido patética. Quebrada, exactamente como alguien que había estado suplicando por su vida. Porque eso era lo que había estado haciendo. Algo cambió en la expresión de Tabernucci. Fue sutil, solo una tensión alrededor de sus ojos. Pero lo sentí como algo físico. Su mirada se fijó en mí con una intensidad que erizó mi piel. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, asunto interno. Berciani dijo, nada que te concierna. Todo lo que pasa en territorio neutral concierne a todas las familias presentes. Tabernucci aún no había apartado la mirada de mí. ¿Quién es ella? Una traductora que tomó malas decisiones. Trabaja para el gobierno. Berciani vaciló, independiente. Tradujo algo sensible y la trajiste aquí a territorio neutral. Para ejecutarla.
Tabernucci finalmente apartó la mirada de mí y la fijó en Berciani. Sin consultar a las familias que comparten este espacio. No pensé, no lo hiciste. La voz de Tabernucci se redujo a algo peligroso. Este territorio es neutral por acuerdo. No se derrama sangre sin consentimiento unánime. Esas son las reglas que todos juramos mantener. Es una amenaza para mis operaciones. Dijo Berciani, su máscara agradable resbalando. Tengo derecho a proteger mis intereses. Entonces llévala a otro lugar. Tabernucci hizo un gesto hacia el almacén que los rodeaba. Este lugar es tierra sagrada. La estás violando. Estás violando el tratado. ¿Vale la pena empezar una guerra por ella? No podía respirar. Estaban hablando de mí como si fuera una pieza de ajedrez. Pero al menos estaban hablando. Cada segundo de conversación era un segundo que no estaba muerta. La mandíbula de Berciani se tensó. ¿En serio vas a defender a alguna traductora cualquiera? Estoy defendiendo las reglas. Tabernucci se acercó más a donde yo estaba arrodillada en el suelo. Cada paso era medido. Controlado. Cuando me alcanzó, se detuvo. Mírame. Levanté la vista. Sus ojos no eran negros. Me di cuenta. Eran marrones oscuros. Tan profundos que atrapaban la luz como whisky y cristal. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Amanda. Amanda Morgan. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Cuántos años tienes, Amanda Morgan? 29. Algo parpadeó en su rostro otra vez. Dolor, tal vez. O recuerdo. Extendió la mano y agarró algo alrededor de su cuello. Una cadena de oro que no había notado antes. Con un colgante colgando de ella. Se la pasó por la cabeza en un movimiento fluido. Esta mujer está bajo la protección de Tabernucci. Dijo y puso la cadena alrededor de mi cuello. El metal estaba tibio por su piel. Miré hacia abajo el colgante descansando su cabeza. Contra mi pecho. Un diseño intrincado, viejo. Y claramente valioso. Algún tipo de escudo familiar. ¿Qué estás haciendo? Berciani exigió. Ella es mi prometida. Tabernucci lo dijo como si estuviera comentando sobre el clima. Tranquilo, seguro, absoluto. A partir de este momento, ella es familia. La tocas, me tocas a mí. La matas. Empiezas una guerra. Así que preguntaré de nuevo, Sergio. ¿Vale la pena? El almacén se quedó en silencio mortal. No podía procesar lo que estaba pasando. Prometida. Nunca había visto a este hombre antes en mi vida. Pero el colgante alrededor de mi cuello se sentía pesado. Significativo. Y la forma en que los hombres de Berciani se habían puesto rígidos. Me dijo que esto no era un farol. No puedes hacer esto. Berciani dijo, pero su voz carecía de convicción. Acabo de hacerlo. Tabernucci extendió una mano hacia mí. Levántate, Amanda. Miré su mano. Dedos fuertes, algunas cicatrices viejas en los nudillos. Este era un hombre que había hecho violencia con sus propias manos y lo haría de nuevo. Pero ahora mismo, esas manos me estaban ofreciendo vida. Tomé su mano. Me puso en pie sin esfuerzo. Sosteniéndome cuando mis piernas amenazaron con ceder de nuevo. De cerca olía a cedro y algo más oscuro. Caro, colonia y peligro. Esto no ha terminado. Dijo Berciani, es por esta noche. Tabernucci se mantuvo posicionado entre Berciani y sus hombres y yo. Todavía tenemos asuntos que discutir. Mi negocio a las 11:30. ¿Puedes ser profesional? ¿O debería decirle al consejo que eres demasiado inestable para mantener acuerdos? La cara de Berciani pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en furia controlada. Hablaremos. 30 minutos. Bien. La mano de Tabernucci se posó en mi espalda baja. Propietaria y protectora a la vez. Caballeros, me guió hacia la salida donde esperaban sus hombres. Me moví mecánicamente. Mi cerebro incapaz de alcanzar a mi cuerpo.
El colgante rebotaba contra mi pecho con cada paso. Un recordatorio físico de que mi vida acababa de cambiar de maneras que no podía empezar a entender. Uno de los hombres de Tabernucci abrió la puerta trasera de una elegante SUV negra. Tabernucci me ayudó a entrar. Luego se deslizó a mi lado. La puerta se cerró, sellándonos adentro. Y la oscuridad entrada en cuero. «Conduce», le dijo al hombre detrás del volante. Mientras nos alejábamos del almacén. Finalmente encontré mi voz. «¿Por qué me salvaste?» Estuvo callado por un largo momento. Mirando por la ventana las luces que pasaban de Chicago. «Me recordaste a alguien». Finalmente dijo. «Alguien a quien no pude salvar antes». Su mano se movió a su oreja, tocando el borde de una cicatriz que había notado antes. Cuando me miró de nuevo. Sus ojos contenían algo que reconocí porque lo vi. Lo veía en mi espejo todos los días. «Dolor. ¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Daniel Tabernucci». Lo dijo como si debiera saber quién era. Y tal vez debería haberlo sabido. Pero había pasado mi vida traduciendo las palabras de otras personas. No aprendiendo los jugadores del submundo de Chicago. Y tú, Amanda Morgan. Acabas de convertirte en la cosa más complicada de mi vida. Toqué el colgante en mi garganta. No entiendo lo que acaba de pasar. Lo entenderás. Su mirada sostuvo la mía. Para mañana por la mañana, todas las familias en Chicago sabrán que estás bajo mi protección. Eso viene con reglas. Seguridad. Pero también restricciones. Tu vida como la conocías ha terminado. No tengo otra opción. Hiciste tu elección cuando tomaste mi mano. Su voz no era cruel. Solo honesta. Ahora vives con las consecuencias, los dos lo hacemos. La SUV se incorporó a la autopista. Llevándome lejos de mi apartamento. Mi vida, mi libertad. Llevándome hacia algo que no podía nombrar y no quería. Pero estaba viva. Y en este momento, eso era suficiente. La ciudad se difuminaba tras los cristales tintados. Las luces de la calle pintando rayas doradas sobre el rostro de Daniel Tabernucci. Me senté rígida en el asiento de cuero. Mis manos apretadas en mi regazo. El colgante dorado pesado contra mi pecho. Cada respiración se sentía robada. Temporal. Como si en cualquier momento alguien se diera cuenta del error y viniera a cobrar lo que se les debía. Mi muerte. ¿A dónde vamos? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Pequeña, fracturada. A un lugar seguro. Daniel no me miró. Su atención fija en algo afuera de la ventana. O tal vez en nada en absoluto. Mi hogar. Está protegido. ¿Por cuánto tiempo? Tanto tiempo como sea necesario. Finalmente se volteó. Esos ojos oscuros evaluándome de una manera que hizo que mi piel se erizara. No exactamente amenazante. Más bien como si estuviera haciendo un inventario de algo que acababa de adquirir, y no estaba seguro de qué hacer. Con ello. El compromiso no es real, Amanda. Pero necesita parecer real. Convincentemente real. Por al menos 6 meses. 6 meses. Medio año de mi vida. Simplemente perdido. Entregado a un extraño porque la alternativa era una bala. ¿Qué significa eso? Pregunté. ¿Parecer real? Significa que vives bajo mi techo. Te ven conmigo en público. Usas los símbolos de mi familia. Su mano gesticuló vagamente hacia el colgante. Para todos fuera de este vehículo. Eres mi futura esposa. Esa es la única cosa que te mantiene viva ahora mismo. La SUV tomó una vuelta hacia un camino privado que no reconocí. Los árboles bordeaban ambos lados. Sus ramas creaban un dosel que bloqueaba el cielo de Chicago. Estábamos dejando la ciudad propiamente dicha. Dirigiéndonos a algún lugar más aislado. Mi pulso se aceleró de nuevo. Y si me niego, entonces Bertiani te mata en 24 horas. El tono de Daniel no contenía juicio alguno.
Solo hechos. Él no olvidará. Los hombres como él no lo hacen. La única razón por la que salió de ese almacén sin ponerte una bala en el cráneo es porque matarte ahora significaría guerra con mi familia. Pero el momento en que ya no estés bajo mi protección. Hizo un gesto como humo que se disipa. Desapareces. Presioné mi espalda contra el asiento, tratando de encontrar algo sólido para anclarme. Esto no podía ser real. Hace 6 horas había estado traduciendo documentos en mi apartamento, preocupándome por las cuentas médicas de mi abuela. Y si había recordado comprar café. Ahora estaba comprometida con un jefe de la mafia cuyo nombre solo pude haber conocido hace 20 minutos. Tengo una vida. Dije, un trabajo. Mi abuela me necesita. No puedo simplemente desaparecer. No desaparecerás. Continuarás trabajando. La expresión de Daniel se suaviza ligeramente. No soy un carcelero, Amanda. Estoy ofreciendo protección. Eso requiere ciertas restricciones. Pero tendrás libertad dentro de ellas. El SUV redujo la velocidad, acercándose a una enorme puerta de hierro situada entre pilares de piedra. Un guardia salió de una caseta. Vio nuestro vehículo e inmediatamente activó la apertura de las puertas. Pasamos a través hacia lo que solo se podía describir como una finca. La casa principal se alzaba adelante. Todas líneas modernas e iluminación estratégica que la hacían parecer algo salido de una revista de arquitectura. Vidrio y piedra y poder. Aquí era donde él vivía. Aquí era donde yo viviría ahora. El vehículo se detuvo en un sendero circular. La puerta de Daniel se abrió primero. Uno de sus hombres. Ni siquiera había notado cuántos había en el convoy detrás de nosotros. De pie listos. Daniel salió. Luego ofreció su mano para ayudarme. La ignoré y salí por mi cuenta. Mis piernas temblaron pero resistieron. Terca. Observó. Eso te salvará la vida o te la quitará. Un hombre emergió de la entrada de la casa. Mayor que Daniel por quizás una década. Con plateado atravesando el cabello oscuro. Se movía con la misma eficiencia controlada que todos los demás en la órbita de Daniel. Ex-militar, tal vez. O simplemente alguien que había sobrevivido lo suficiente en este mundo para saber cómo comportarse. Franco. Daniel dijo a modo de presentación. Mi segundo al mando. Te mostrará tu habitación. Habitación. Me abracé a mí misma. De repente consciente de que aún llevaba la ropa que me había puesto esa mañana. Jeans y un suéter verde que ahora se sentía mal, contaminado por todo lo que había pasado. No tengo nada. Ni ropa, ni... Nos encargaremos de eso. Daniel me interrumpió. Sin crueldad. Mañana. Esta noche necesitas descansar. Descansar. Como si pudiera dormir después de esto. Franco inclinó la cabeza hacia mí. Un gesto de respeto que parecía extraño viniendo de un hombre que probablemente mataba gente para ganarse la vida. Por aquí, señorita Morgan. Lo seguía dentro, demasiado entumecida para hacer otra cosa. El interior coincidía con la estética del exterior. Caro, minimalista, cuidadosamente curado. Obras de arte originales en las paredes. Muebles que parecían costar más que mi salario anual. Pero había algo más también. Algo que no había esperado. Libros reales, llenando estanterías empotradas. Lomos desgastados que sugerían que habían sido leídos y no solo exhibidos. Franco me guió por una escalera curva hasta el segundo piso. Luego por un pasillo hasta una puerta cerca del final. La abrió, revelando una suite que era más grande que todo mi apartamento. Paredes color crema, una cama enorme con ropa de cama gris. Ventanas del piso al techo con vista a terrenos que no podía ver completamente en la oscuridad. Baños por allá. Franco señaló una puerta a la izquierda. Todo lo que necesites debería estar abastecido. Si no lo está, hay un teléfono en la mesita de noche. Presiona 3. Alguien vendrá. Alguien, no él. No Daniel.
Solo alguien. Gracias. Logré decir. Se fue sin otra palabra. La puerta se cerró con un clic suave que de alguna manera se sintió definitivo. Me quedé en el centro de la habitación sin poder moverme. Mi reflejo me devolvió la mirada desde un espejo al otro lado del espacio. Una mujer de 29 años con ojos salvajes y sangre en el labio por la bofetada de Versiani. El colgante colgaba alrededor de mi cuello como una nueva mancha de oro. Lo toqué. El metal aún estaba tibio. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Dormir era imposible. Me acosté encima de las cobijas. Completamente vestida. Observando el ventilador de techo girar en círculos perezosos. Mi mente no podía dejar de correr. ¿Qué pasaría con mi apartamento? Mi abuela en el centro de cuidados. ¿Me dejarían visitarla aún? ¿Y mi trabajo para el FBI? Dios. El agente Morrison iba a perder la cabeza cuando yo no apareciera con esa traducción. El amanecer se filtró por las ventanas gradualmente, convirtiendo el cielo de negro a gris a dorado pálido. Observé toda la transformación. Sin sueño y vacía. Un golpe llegó a la puerta alrededor de las 8. Me incorporé. Mi cuerpo protestando cada movimiento. Pasa. Daniel entró cargando una bandeja. Café por el aroma. Fruta. Tostadas. Se había cambiado del traje de anoche por pantalones oscuros y una camisa color carbón. Mangas enrolladas hasta los codos. Sin la armadura formal. Se veía más joven. 34. Recordé que había dicho. Solo 5 años mayor que yo. Pero el peso en sus ojos sugería una vida mucho más larga. ¿No dormiste? Él observó. Dejando la bandeja sobre una mesa cerca de las ventanas. Observador. Su boca se torció. Casi una sonrisa. Necesitamos hablar. Apropiadamente. Pero primero necesitas comer. No tengo hambre. No me importa. Él sirvió café en una taza. Añadió azúcar sin preguntar si la quería. Siéntate. Algo en su tono dejó claro que esto no era una petición. Me senté. Él me entregó el café. Y envolví mis manos alrededor de la cerámica tibia. Agradecida por tener algo a lo que aferrarme. Daniel tomó la silla frente a mí. Sus movimientos deliberados. Sergio Berciani ha estado expandiendo su territorio agresivamente durante los últimos 8 meses. Está tratando de tomar control de los puertos. Las rutas de tráfico. Cualquier cosa que genere un flujo de efectivo serio. Tradujiste comunicaciones interceptadas que documentan sus operaciones. Eso te convierte en una amenaza. No puede permitirse dejarte viva. El FBI no puede protegerte. Daniel se inclinó hacia adelante. Codos sobre sus rodillas. Eres una contratista independiente. Amanda. No una empleada federal. Eso significa que no tienes derecho a programas oficiales de protección. Y aunque lo tuvieras. Berciani tiene un juez federal en su bolsillo. Quizás más de uno. La protección de testigos te pondría en el sistema y el sistema tiene filtraciones. Te encontrarían en un mes. Mi taza de café tembló en mis manos. Entonces se supone que debo esconderme aquí. Jugar a la casita contigo durante 6 meses mientras todos olvidan que existo. Nadie va a olvidar que existes. Ese es el punto. Pasó una mano por su cabello oscuro. Un gesto que parecía inconsciente. Cansado. El anuncio del compromiso se extenderá por todas las familias de Chicago al mediodía de hoy. Serás visible, protegida. Intocable. Eso nos da tiempo para descifrar toda la operación de Berciani y cerrarla apropiadamente. ¿Por qué? Me encontré con sus ojos, exigiendo honestidad. ¿Por qué te importa? Dijiste que te recordaba a alguien. Pero eso no es suficiente. La gente no arriesga una guerra por extraños solo por un recuerdo. Daniel estuvo en silencio por un largo momento. Entonces se levantó y se dirigió a la ventana.
De espaldas a mí. Mientras fingías dormir. Hice que Franco revisara tus archivos. Antecedentes, historial laboral. Todo, se me cayó el alma al suelo. Eso es una invasión de hace 7 años. Tradujiste para un juicio federal. Estados Unidos contra Anthony Tabernucci. Se volvió para mirarme. Mi padre. La taza de café casi se me resbala de las manos. No recuerdo. No recordarías. Hubo múltiples traductores a lo largo de ese caso. Solo manejaste 2 días de testimonio de testigos italianos. Pero leí las transcripciones después. Su expresión era indescifrable. Tu trabajo fue impecable. En particular, no adornaste ni suavizaste nada. Solo tradujiste exactamente lo que se dijo. Esa integridad ayudó al caso de mi padre cuando otros traductores habían sido menos profesionales. Busqué en mi memoria, tratando de recordar detalles de hace 7 años. Tenía 22 años, recién salida de la escuela de posgrado. Desesperada por cualquier trabajo que pagara. El juicio había sido una de mis primeras asignaciones importantes. Tu padre. ¿Qué le pasó? Cadena perpetua. Prisión federal en Pensilvania. La mandíbula de Daniel se tensó. Murió ahí hace 3 años. Ataque cardíaco. Tenía 58 años. Lo siento. No lo sientas. Conocía los riesgos. Regresó a donde yo estaba sentado, agachándose para quedar a la altura de mis ojos. Pero ese juicio me enseñó algo sobre ti. Dijo Morgan. Tienes integridad. No mientes incluso cuando podría ser más fácil. Y anoche cuando te vi de rodillas suplicando por tu vida. Me recordaste a alguien más. ¿A quién? A mi hermana. Lucía. El nombre salió áspero. Doloroso. Tenía 19 años cuando murió. Hace 5 años. Lugar equivocado, momento equivocado. Atrapada en el fuego cruzado entre mi familia y los rusos. Su mano se movió a su oreja, tocando esa cicatriz que había notado. Me hice esto tratando de alcanzarla. No importó. Ya se había ido. El dolor vivía en su rostro, grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Lo reconocí porque lo había visto en espejos después de que murieron mis padres. El tipo de pérdida que no sanaba. Solo formaba una costra y dolía para siempre. No pude salvarla. Continuó en voz baja. Pero pude salvarte a ti. Y cuando me di cuenta de que eras la traductora que había ayudado a mi padre. Se sintió como el destino. Terminé el pensamiento que él no pudo. No creo en el destino. Pero creo en las deudas. Se puso de pie ofreciéndome su mano otra vez. Ayudaste a mi familia una vez. Aunque no lo supieras. Ahora te estoy ayudando yo. Ese es el arreglo. Esta vez tomé su mano. Dejé que me ayudara a ponerme de pie. Nos quedamos lo suficientemente cerca como para que pudiera oler cedro y humo en él otra vez. Ver la barba incipiente a lo largo de su mandíbula que no se había molestado en afeitar. 6 meses, dije. Y luego recupero mi vida. 6 meses. Estuvo de acuerdo. Pero hay reglas. No sales de la propiedad sin seguridad. No contactas a nadie de tu vida anterior sin consultarlo conmigo primero. Y nunca, bajo ninguna circunstancia. Me mientes. La integridad va por ambos lados. Quiero seguir trabajando. Trabajo de traducción. De acuerdo. Pero solo documentos que yo apruebe. Nada que conecte de vuelta con investigaciones activas contra mi familia. Eso está hecho. No voy a comprometer mi ética por ti. No te estoy pidiendo que lo hagas. Su mano todavía duele. Sostuvo la mía. Cálida y sólida. Te estoy pidiendo que te mantengas viva el tiempo suficiente para que yo termine esta guerra sin más bajas. ¿Puedes hacer eso? ¿Podría hacerlo? Vivir en esta jaula dorada con un hombre que me había salvado por razones que enredaban el dolor y la culpa y la deuda en algo que no entendía.
Fingir estar comprometida con alguien que conocía desde hacía menos de 12 horas. Renunciar a mi libertad para preservar mi vida. Fuera de la ventana, el sol había salido completamente, pintando los terrenos con luz dorada. En algún lugar de la ciudad, mi abuela se estaba despertando en su centro de atención, preguntándose por qué no había llamado. En algún lugar, el agente Morrison probablemente estaba tratando de contactarme sobre esa traducción. Sin terminar. En algún lugar, mi vida real continuaba sin mí. Pero yo no estaba ahí. Estaba aquí. Y este era el precio de mantenerse viva. Sí. Finalmente dije. Puedo hacer eso. Daniel soltó mi mano y metió la mano en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. La abrió para revelar un anillo. Oro antiguo con un diseño intrincado. Claramente viejo y valioso. El mismo escudo del colgante representado en miniatura. Por las apariencias, dijo, tomando el anillo de la caja. El colgante era temporal. Esto lo hace oficial ante los ojos de todos los que importan. Tomó mi mano izquierda. Su tacto sorprendentemente gentil. Y deslizó el anillo en mi cuarto dedo. Le quedaba perfectamente. Como si hubiera sido hecho para mí. Lo cual era imposible. Pero se sentía verdadero de todos modos. Bienvenida a la familia Tabernucci, Amanda Morgan. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Trata de no te maten. 2 semanas pasaron en un ritmo extraño que no podía nombrar del todo. Los días se difuminaron juntos dentro de la propiedad de Daniel. Cada uno medido por pequeños rituales que se volvieron familiares demasiado rápido. Café matutino sola en la cocina. Horas traduciendo documentos que Daniel me dejaba. Registros financieros, contratos comerciales legítimos. Nada que tocara el lado criminal de su mundo. Almuerzo traído por personal cuyos nombres aprendí lentamente. Camilla, Franco, Roberto. Se movían por la casa como fantasmas. Presentes pero nunca intrusivos. Daniel mismo era una historia diferente. Durante los primeros 5 días apenas lo vi. Se iba antes de que despertara y regresaba mucho después de que me hubiera retirado a mi habitación. Su ausencia era casi peor de lo que habría sido su presencia. Me daba demasiado tiempo para pensar en lo que me había convertido. Una prisionera fingiendo ser una princesa. Una mujer usando el anillo de otra mujer. Interpretando un papel en una producción que no entendía. Al 6.º día apareció en la cena. Había estado comiendo sola en el comedor formal. Algo a lo que me había acostumbrado. La mesa podía acomodar 20 personas fácilmente. Y siempre elegía la misma silla cerca de las ventanas donde podía observar los jardines. Esa noche estaba a mitad de la pasta cuando se abrió la puerta y entró Daniel. Aún llevando su traje de cualquier negocio que lo hubiera ocupado todo el día. ¿Te importa si me uno? Preguntó aunque ya estaba sacando la silla frente a mí. Es tu casa. También es tu casa. Por ahora se aflojó la corbata. Un gesto que lo hizo verse más humano y menos como la estatua de mármol en la que lo había convertido. Durante nuestros días separados. ¿Cómo te estás adaptando? Estoy viva. Eso es más de lo que esperaba hace 2 semanas. Algo parpadeó en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero casi. Estándar bajo, estándar realista. Dejé mi tenedor, estudiándolo adecuadamente por primera vez en días. Se veía cansado. Líneas alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes. O tal vez simplemente no las había notado. ¿Dónde has estado? Manejando las consecuencias de nuestro compromiso. Se sirvió vino de la botella en la mesa. Versiani no está complacido. Tampoco lo están varias otras familias que sienten que puedo moverme sin consultarles. Política. ¿Se supone que debo disculparme por no morir convenientemente? No. Encontró mi mirada por encima del borde de su copa. Se supone que debes mantenerte viva. Ese es el único trabajo que tienes ahora mismo. El peso de su mirada hizo que algo se retorciera en mi pecho. No exactamente miedo.
Algo más que no quería examinar muy de cerca. Comimos en silencio por un rato. El tipo que no era completamente incómodo. Cuando alcancé más vino. Nuestras manos se rozaron. El contacto duró tal vez medio segundo. Pero lo sentí como electricidad. Mañana. Daniel dijo retirándose. Necesitamos hablar sobre apariciones públicas. El compromiso necesita ser visible. Convincente. ¿Qué tan convincente? Lo suficiente para que nadie lo cuestione. Sus ojos se encontraron con los míos. Hay un evento benéfico el viernes por la noche. Subasta de arte para el hospital de niños. Alta sociedad. Dinero viejo. Y la mitad de las familias de Chicago. Anunciaremos el compromiso formalmente. Se me cayó el estómago. Eso es en 5 días. Sí. No tengo nada que ponerme para algo así. Ya está resuelto. El diseñador viene mañana para probarte. Se recostó en su silla, observándome con esa mirada evaluadora que empezaba a reconocer. Tendrás que sentirte cómoda conmigo. Tocándose. Yo contacto. El tipo de comportamiento que sugiere que estamos realmente enamorados. No lo estamos. Lo sé. Pero ellos no pueden saberlo. Se puso de pie, recogiendo su plato. Descansa un poco, Amanda. El viernes va a ser una noche larga. Los siguientes 3 días pasaron en una ráfaga de preparativos. Tenía un pedido. La diseñadora llegó con muestras y colores que nunca habría elegido para mí. Burdeos intenso. Esmeralda profunda. Azul medianoche. Seguí señalando las opciones grises. Las opciones seguras. Hasta que Daniel intervino. El verde. Dijo. Parado en el umbral de mi habitación mientras yo me probaba las opciones. Ese. Era seda esmeralda que se adhería a mi cuerpo de maneras que me hacían sentir expuesta y poderosa. A la vez. El escote era más bajo de lo que me resultaba cómodo. Y la tela atrapaba la luz como el agua. Es demasiado. Protesté. Es perfecto. Su voz se había vuelto áspera en los bordes. Confía en mí. Lo hice. Lo cual era su propio tipo de problema. El jueves por la noche, Daniel me encontró en la biblioteca. Una habitación que había reclamado como mi refugio durante las largas horas sola. Libros del suelo al techo. Sillas cómodas, ventanas que dan a los jardines. Estaba acurrucada leyendo cuando apareció. Necesitamos practicar. Anunció. ¿Practicar qué? Bailar. Extendió su mano. El evento tendrá música. La gente esperará que bailemos juntos. Y actualmente me estás mirando como si fuera un extraño. Eres un extraño. Para todos los demás soy tu prometido. Actúa como tal. No había crueldad en su tono. Solo hechos. Vamos. Levántate. Tomé su mano porque no tenía otra opción. Me llevó al centro de la habitación. Una mano se posó en mi cintura. La otra tomó la mía. La posición era formal. Apropiada. Y sin embargo se sintió como lo más íntimo que había pasado entre nosotros. ¿Sabes cómo bailar vals? Preguntó. Ni un poco. Entonces sigue mi guía. Comenzó a moverse. Y yo tropecé tratando de seguir el ritmo. Relájate. Estás rígida. Me tiene un hombre que podría matarme con sus propias manos. La relajación no está exactamente en el menú. Su boca se torció. Casi una sonrisa. No voy a matarte. Amanda. Pero podría pisarte el pie si no te relajas. Algo sobre lo absurdo del momento. Parada en una biblioteca. Aprendiendo a bailar vals con un jefe de la mafia. Me hizo reír. Realmente reír por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. El sonido nos sorprendió a ambos. Ahí. Daniel murmuró. Eso está mejor. Ahora muévete conmigo.
Siente el ritmo. Bailamos durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Gradualmente mi cuerpo aprendió a anticipar sus movimientos. Cuando él giraba, yo giraba. Cuando él daba un paso adelante, yo daba un paso atrás. Nuestra respiración se sincronizó. Nuestros cuerpos encontrando una armonía que no debería haber existido. Cuando la música invisible se detuvo. Estábamos parados demasiado cerca. Sus manos aún en mi cintura. Las mías aún en su hombro. Podía sentir los latidos de su corazón a través de la tela delgada de su camisa. Fuertes y constantes. Amanda. Dijo en voz baja. Levanté la mirada. Sus ojos oscuros estaban enfocados en mi boca. Y supe lo que estaba a punto de pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. Se inclinó hacia mí. Lentamente. Dándome tiempo para alejarme. Para detener esto antes de que se convirtiera en algo que no pudiéramos deshacer. No me moví. Sus labios estaban a un suspiro de los míos cuando se detuvo. Se echó hacia atrás. Me soltó por completo y se alejó como si lo hubiera quemado. Es suficiente práctica por esta noche. Su voz estaba cuidadosamente controlada. Sin revelar nada. Lo hará bien mañana. Se fue antes de que pudiera responder. Dejándome parada sola en la biblioteca con el corazón acelerado y la piel aún tibia donde me había tocado. El viernes llegó demasiado rápido. El vestido me quedó perfecto. Los maquilladores aparecieron para transformarme en alguien que apenas reconocí en él. Espejo. Sofisticada, elegante. Costosa. El anillo en mi dedo captó la luz mientras me giraba. Examinándome desde todos los ángulos. Parecía que pertenecía al mundo de Daniel. Eso debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como ponerme una armadura. El evento benéfico se celebró en el Instituto de Arte de Chicago. Un lugar que había visitado exactamente una vez en un viaje escolar en la preparatoria. Ahora llegué en la parte trasera del SUV de Daniel. Flanqueada por seguridad, vistiendo seda de diseñador y suficientes diamantes para financiar el cuidado de mi abuela. Durante una década. Daniel tomó mi mano mientras salíamos del vehículo. Su agarre cálido y sólido. Recuerda, murmuró contra mi oído. Estamos enamorados desesperadamente. Inconvenientemente enamorados. Véndelo. ¿Cómo? Mírame. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura. Acercándome a su lado. Y sigue mi ejemplo. Entramos por una entrada lateral reservada para donantes importantes. Lo cual aparentemente Daniel era. El espacio de la galería estaba transformado. Luz de velas y champán. Arte en las paredes que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Y donde quiera que miraba. Gente vestida con ropa que costaba lo que yo solía ganar en 6 meses. Daniel Tebernuzzi, una mujer mayor en carmesí, se acercó inmediatamente. Sus ojos agudos evaluándome con la precisión de un joyero examinando un diamante. Escuché rumores, pero no les creí. ¿Estás comprometido, un hombre con Morgan? La mano de Daniel se apretó en mi cintura. Mi prometida. Amanda, esta es la señora Elena Prescott. Ella dirige la junta del hospital. Extendí mi mano y ella la tomó. Su agarre sorprendentemente fuerte. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Negocios. Daniel dijo suavemente. Ella estaba traduciendo documentos para un asociado mutuo. La miré una vez y supe que estaba en problemas. La mentira rodó de su lengua como miel. Me obligué a sonreír. A inclinarme hacia él ligeramente como una mujer que realmente quería estar allí. ¡Qué romántico! La señora Prescott dijo, aunque su tono sugería que no encontraba nada romántico en absoluto. Estoy segura de que veremos más de ti. Señorita Morgan. Se alejó flotando y yo exhalé. Lo hiciste bien. Daniel murmuró. Sentí como si estuviera siendo examinada en busca de defectos. Lo estabas. Bienvenida a mi mundo.
La velada progresó en olas de presentaciones y conversaciones cuidadosas. Daniel nunca se apartó de mi lado. Su presencia tanto protectora como posesiva. Cada toque era deliberado. Una mano en la parte baja de mi espalda. Dedos rozando los míos. Su hombro contra el mío cuando nos paramos cerca. Para cualquiera que observara, éramos una pareja completamente absorta el uno en el otro. Y en algún lugar de la actuación. Dejó de sentirse completamente como actuación. Cuando empezó la música, Daniel me llevó a la pista. El vals que habíamos practicado me volvió naturalmente. La memoria muscular se hizo cargo donde la ansiedad trató de paralizarme. ¿Ves?, dijo mientras nos movíamos juntos. Eres una natural. Tengo un buen profesor. Su mano se flexionó contra mi cintura. Amanda. Daniel Tavernuzzi. La voz cortó a través de la música. Aguda y fría. Felicidades por su compromiso. Dejamos de bailar. Nos volteamos. Sergio Berchani estaba al borde de la pista. Perfectamente vestido con un traje azul marino. Su expresión agradable de una manera que me puso la piel de gallina. Sergio. El tono de Daniel bajó varios grados. No esperaba verte aquí. Apoyo las causas infantiles. Seguramente no me reproches eso. Sus ojos se movieron hacia mí. Señorita Morgan. Se ve bien. Mucho mejor que la última vez que la vi. Cuando había estado de rodillas suplicando por mi vida. Gracias. Me las arreglé. Mi voz más firme de lo que me sentía. Es notable en realidad. Berchani continuó. Qué rápido pueden cambiar las situaciones. Un momento no eres nadie. El año siguiente comprometida con uno de los hombres más influyentes de Chicago. Sonrió y fue todo dientes. Espero que estés disfrutando tus nuevas circunstancias. Mientras duren. Daniel se interpuso entre nosotros. Bloqueándome de la vista de Berchani. Cuidado, Sergio. Las amenazas en eventos de caridad son malas para él. ¿Eso fue una amenaza? Berchani levantó las manos en falsa inocencia. Solo estaba comentando sobre la naturaleza temporal de los compromisos. Tanto se rompen en estos días. Trágico, realmente. Este no. La voz de Daniel llevaba certeza absoluta. Amanda es familia ahora. Y protegemos a nuestra familia. Te sugiero que lo recuerdes. Se miraron fijamente. Dos depredadores midiendo territorio. Entonces Berchani asintió una vez y se alejó. Desapareciendo entre la multitud. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que Daniel se volvió hacia mí. ¿Estás bien? No. Mis manos temblaban. Me estaba amenazando. En una habitación llena de gente. Estaba probando límites. La mandíbula de Daniel estaba tensa. Viendo hasta dónde puede presionar antes de que rompa la pieza. Vamos. Nos vamos. Me guió a través de la multitud con concentración absoluta. Ignorando los intentos de detenernos para conversar. La SUV estaba esperando afuera. Con el motor ya encendido. Nos subimos. Y en el momento en que se cerró la puerta. Pude respirar de nuevo. Lo siento. Daniel dijo mientras nos alejábamos. Debería haber anticipado que estaría allí. No es tu culpa. Giré el anillo en mi dedo. El metal de repente se sentía demasiado apretado. Va a matarme eventualmente. No es así. No. La mano de Daniel cubrió la mía. Deteniendo el movimiento ansioso. No voy a permitir que eso pase. No puedes vigilarme cada segundo. En realidad sí puedo. Su pulgar trazó el borde de mi mano. Un gesto que parecía inconsciente. Natural. Y lo haré. Durante todo el tiempo que tome terminar con esto. El interior del SUV se sintió más pequeño de repente. El espacio entre nosotros cargado con algo que no sabía cómo nombrar. Su mano aún estaba sobre la mía.
Mi corazón se aceleraba otra vez. Pero no de miedo. Daniel. Comencé. Sin saber cómo terminar. Me miró. Realmente me miró. Y lo vi reflejado en su expresión. Fuera lo que fuera que se estaba construyendo entre nosotros. Él también lo sentía. El reconocimiento en sus ojos era inconfundible. Y aterrador. Deberíamos llevarte a casa. Dijo, retirando su mano. Creando distancia otra vez. Mañana hablaremos de los próximos pasos. Pero esta noche estás a salvo. Quería decirle que la seguridad ya no era lo que me asustaba. Que el verdadero peligro era la forma en que mi pulso se disparaba cuando me tocaba. La forma en que había empezado a esperar con ansias nuestras cenas juntos. La forma en que su ausencia me hacía sentir incompleta. Pero no dije nada. Solo asentí y observé las luces de Chicago difuminarse por la ventana. Llevándonos de vuelta a la finca. Donde era tanto prisionera como protegida. Donde me estaba enamorando del hombre que me había salvado. Y eso era más peligroso que cualquier amenaza que Versiani pudiera hacer. La mañana después del evento benéfico. Daniel me encontró en la biblioteca traduciendo contratos para uno de sus negocios legítimos. Llevaba una laptop y una memoria USB. Su expresión más seria de lo habitual. Necesito tu ayuda. Dijo acomodándose en la silla frente a mí. Ayuda real. No solo la fachada que hemos estado manteniendo. Cerré mi propia laptop. ¿Qué tipo de ayuda? Traducción. Conectó la memoria USB a su computadora y giró la pantalla hacia mí. Comunicaciones interceptadas entre Versiani y sus contactos rusos. Necesito saber lo que están planeando. El texto en pantalla era una mezcla de italiano y ruso. Lenguaje codificado que sería insignificante para la mayoría de la gente. Pero había pasado años aprendiendo a leer entre líneas las comunicaciones criminales. Esta es información peligrosa. Dije lentamente. Si alguien descubriera que traduje esto. No lo harán. Esto queda entre nosotros. Se reclinó hacia atrás estudiándome. No preguntaría si no fuera crítico. Versiani está planeando algo más grande que solo expansión territorial. Necesito saber qué. Miré la pantalla. Luego a él. Al hombre que había salvado mi vida y me había dado una jaula dorada en la que vivir. Está bien. Pero trabajo mejor por la noche. Menos distracciones. Esta noche entonces. Mi oficina. A las 10. Esa noche me encontré en la oficina privada de Daniel por primera vez. No era nada como esperaba. Libros por todas partes. Textos de arquitectura, poesía italiana. Literatura clásica. Un piano de cola estaba en la esquina. Partituras dispersas por su superficie. Esta no era la oficina de un simple criminal. Este era el espacio de alguien con profundidad que no había anticipado. ¿Tocas? Pregunté tocando las teclas del piano suavemente. Mi madre insistió. Daniel apareció a mi lado con 2 tazas de café. Dijo que un hombre que no podía crear belleza no tenía derecho a juzgarla. Mujer inteligente. Lo era. Dejó el café. Murió cuando tenía 16 años. Cáncer. Trabajamos en silencio cómodo durante horas. Yo traduciendo, él tomando notas. Alrededor de medianoche me topé con algo que me heló la sangre. Daniel, giré la laptop hacia él. Están planeando atacar tus rutas de suministro. No solo una. Todas ellas. Simultáneamente. Su mandíbula se tensó mientras leía. ¿Cuándo? 3 semanas. Se están coordinando con la Brava. Señalé otra sección. Y mencionaron a un juez. Alguien que se asegura de que cualquier arresto se mantenga esta vez. Versiani no solo está tratando de tomar territorio. Está tratando de destruirnos completamente. Las manos de Daniel se cerraron en puños antes de que conscientemente las relajara. Gracias por esto. Nos da tiempo para prepararnos. ¿Hablas italiano? Observé.
¿Por qué me necesitas? Hablo 4 idiomas. Italiano, inglés, español. Ruso, pero tú. Se encontró con mis ojos. Tú entiendes el contexto. Los nuevos deseos. La forma en que los criminales codifican su lenguaje. Eso vale más que la fluidez. ¿Cómo terminó un jefe de la mafia hablando 4 idiomas? Se suponía que yo no sería un jefe de la mafia. Se puso de pie, moviéndose hacia el piano. Sus dedos encontraron las teclas, tocando algo suave en melancolía. Estaba estudiando arquitectura en Northwestern. Tenía planes de diseñar edificios que me sobrevivieran. Entonces arrestaron a mi padre. Mi madre murió. Y de repente fui responsable de 200 familias que dependían de la protección de los Tavernuzzi. Lo escuché tocar, observando la forma en que sus hombros cargaban tensión incluso en este momento de vulnerabilidad. Podrías haberte marchado. No, no podía. La música se detuvo. Mi tío quería tomar el control. Habría arruinado todo en un año. Habría hecho que mataran a gente buena. Así que di un paso adelante. Tenía 22 años. 22. Solo un niño realmente. Forzado a una vida que no había elegido porque la alternativa era peor. Estoy tratando de salir. Continuó en voz baja. Hacer la transición de todo a negocios legítimos. 2 años más y el nombre Tavernuzzi estará limpio. Pero hombres como Versiani no quieren eso. Necesitan las viejas formas para sobrevivir. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Tenemos que irnos. Ahora, ¿qué pasa? La residencia de tu abuela. Seguridad detectó vehículos sospechosos en la zona. Ya se estaba dirigiendo hacia la puerta. Podría no ser nada. Pero no voy a arriesgarme. El viaje a la residencia de cuidados tomó 12 minutos que se sintieron como horas. Los hombres de Daniel ya habían asegurado el edificio para cuando llegamos. Pero mi abuela estaba bien. Sentada en su habitación completamente ajena a cualquier peligro. Voy a revisar el perímetro. Daniel dijo después de que habíamos verificado que estaba a salvo. Quédate con Franco. Me quedé con mi abuela en su lugar, sosteniéndole la mano mientras me contaba historias que había contado 100 veces antes. Su memoria estaba fallando, pero su calidez permanecía. Cuando finalmente salí al estacionamiento subterráneo, Franco estaba en su teléfono, distraído. Fue entonces cuando vinieron. 2 hombres moviéndose rápido desde entre los autos estacionados. Uno me agarró del brazo, tirándome hacia una camioneta con la puerta ya abierta. Grité, luché, recordé cada movimiento de defensa personal que Daniel había insistido que aprendiera. Entonces Daniel estaba ahí. Se movió como la violencia encarnada, derribando al primer hombre con brutal eficiencia. El segundo sacó un cuchillo. Daniel lo bloqueó, pero la hoja le cortó el hombro, atravesando la tela del traje y la piel. Ni siquiera se inmutó. Solo desarmó al hombre y lo derribó con fuerza. Llegaron más hombres de Daniel, asegurando a los atacantes. Franco se disculpaba profusamente. Daniel lo desestimó con un gesto, presionando su mano sobre su hombro sangrante. Estoy bien, dijo cuando lo alcancé. No es nada. Estás sangrando por todas partes. Eso no es nada. Aparté su mano para examinar la herida. Lo suficientemente profunda como para necesitar puntos. Pero no mortal. Necesitamos llevarte a casa. De vuelta en la hacienda, lo hice sentarse en su baño mientras reunía suministros médicos. Su camisa estaba arruinada. La sangre empapaba la tela costosa. Lo ayudé a quitársela, revelando un torso marcado con cicatrices viejas. Algunas quirúrgicas, otras definitivamente no. ¿Has hecho esto antes? Observé limpiando la herida con manos firmes. Riesgo ocupacional. Él me observó trabajar. Sus ojos oscuros siguiendo mis movimientos. Eres buena en esto.
Mi madre era enfermera. Me enseñó antes de morir. Preparé vendas adhesivas mariposa ya que el corte no era lo suficientemente profundo para puntos. Esto va a doler. Todo duele últimamente. Pero no estaba hablando de la herida física. Trabajé con cuidado, cerrando la herida y vendándola apropiadamente. Cuando terminé, mis dedos trazaron la vieja cicatriz en su oreja. La de cuando trató de salvar a su hermana. El toque fue gentil. Casi inconsciente. Siento que no pudiera salvarla. Susurré. La mano de Daniel cubrió la mía, sosteniéndola contra la cicatriz. Tengo miedo, Amanda. No he tenido tanto miedo desde el día que ella murió. Pero contigo su voz se volvió áspera. El pensamiento de los hombres de Versiani llevándote esta noche. No lo hicieron, tú los detuviste. Esta vez, su pulgar trazó círculos en mi palma. ¿Qué hay de la próxima vez? ¿O la vez después de esa? Nos quedamos así por un largo momento. Su mano sosteniendo la mía. El espacio entre nosotros cargado con algo que ninguno de los dos quería nombrar. No exactamente deseo, aunque eso estaba ahí. Algo más profundo, reconocimiento. Entendimiento. El conocimiento de que ambos cargábamos pesos que no podíamos dejar. Finalmente me alejé. Necesitas descansar. Ese hombro te dolerá mañana. Amanda. Buenas noches, Daniel. Huí a mi habitación antes de poder hacer algo estúpido como decirle que me estaba enamorando de él. Que en algún lugar entre el miedo y la fachada. Había empezado a preocuparme por el hombre detrás de la reputación. El estudiante de arquitectura que había sido forzado a convertirse en algo más. El hermano que aún está de luto por su hermana. El líder tratando de proteger a 200 familias mientras planea una huida. Mientras yacía en la cama esa noche. Me toqué los labios imaginando cómo se sentiría besarlo. No la cicatriz en su oreja esta vez. Su boca. Cruzar esa línea alrededor de la cual habíamos estado bailando durante semanas. Pero ese era territorio peligroso. Más peligroso que Versiani. Que los rusos, que cualquier amenaza externa. Porque enamorarme de Daniel para tener un nuevo logro arriesgaba un corazón. Que no estaba segura de poder permitirme perder. 2 días después del ataque en el centro de cuidados. Franco apareció en la biblioteca donde estaba trabajando. Su expresión era sombría. El tipo de mirada que precedía malas noticias. Señorita Morgan, dijo. Daniel la necesita en su oficina. Ahora, lo seguí por la casa con el estómago retorciéndose. Cuando entramos a la oficina de Daniel. La atmósfera estaba cargada de furia fría. Daniel estaba de pie detrás de su escritorio. Con la mandíbula tensa, mientras un hombre que había visto por la propiedad estaba sentado en una silla flanqueado por 2 guardias. Era más joven que Daniel. Tal vez de finales de los 20 con características oscuras similares que sugerían conexión familiar. Amanda, dijo Daniel sin mirarme. Este es mi primo Anthony. Ha estado pasando información sobre nuestros protocolos de seguridad a Versiani durante los últimos 6 meses. El hombre Anthony mantenía los ojos bajos. Hombros encorvados. No sabía que irían tras ella. Te juro, Daniel, dijeron que solo era sobre negocios. Les diste nuestros horarios de rotación. Posiciones de guardias, ubicaciones de casas seguras. La voz de Daniel era hielo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Necesitaba el dinero, las deudas de juego. Así que vendiste a tu familia. Daniel finalmente lo miró y vi algo en su expresión que me hizo retroceder. Involuntariamente. Este no era el hombre que me enseñó a bailar vals o tocaba piano en las horas silenciosas. Este era alguien capaz de cosas terribles. Pusiste en riesgo la vida de Amanda. La vida de mis hombres por dinero. El rostro de Anthony se desplomó. Lo siento. Por favor, Daniel. Somos sangre. La familia perdona. La familia protege. Daniel se movió alrededor del escritorio con gracia depredadora. Tú hiciste lo contrario. No hay perdón para eso.
Observé paralizada, mientras Daniel pronunciaba la sentencia. No la muerte. Eso iniciaría una vendetta con la rama familiar de Anthony. Pero el exilio, completo y permanente. Anthony dejaría Chicago en 24 horas. Nunca volvería a contactar a ningún tabernucci. Y viviría sabiendo que había traicionado a todos los que alguna vez lo protegieron. Anthony estaba llorando cuando lo dejaron salir. Me quedé allí, conmocionada por la frialdad que había presenciado. Daniel despidió a Franco y a los guardias. Y de repente estábamos solos en el pesado silencio. Te preguntas si cometiste un error. Dijo en voz baja sin mirarme. Aceptando mi protección. Al ver de lo que soy capaz. Él te traicionó. Puso a la gente en peligro. Y yo destruí su vida por ello. Daniel finalmente se volteó. Y vi el peso en sus ojos. Eso es lo que soy, Amanda. Este es el mundo en el que ahora vives. Violencia, consecuencias. No hay lugar para la debilidad. Debería haber tenido miedo. Debería haberme alejado de este hombre que podía arruinar vidas con unas pocas palabras frías. En cambio, me acerqué más. Lo exiliaste en lugar de matarlo. Dije, estás tratando de romper el ciclo. No es suficiente. Sus manos se flexionaron a los lados. Nunca es suficiente. Cada decisión que tomo. Alguien sufre. Cada elección se siente como si estuviera comprometiendo piezas de quién quería ser. ¿Quién querías ser? Se quedó callado por un largo momento. Luego se acercó a la ventana. Mirando hacia los terrenos iluminados por las luces de seguridad. Un arquitecto. Quería diseñar edificios que duraran siglos. Crear belleza que me sobreviviera. Mi madre solía decir. Esa es la vocación más alta. Dejar el mundo más hermoso de lo que lo encontraste. Todavía puedes. No, sacudió la cabeza. Tengo 34 años, y he matado a 6 personas. Ordenado la muerte de una docena más. He roto huesos y quemado edificios y extorsionado dinero a personas que no podían permitirse perderlo. Todo en nombre de proteger a mi familia. Pero eso no cambia lo que soy. ¿Qué hay de las 200 familias que dependen de ti? Me acerqué más. ¿Los negocios legítimos que estás construyendo? ¿El hecho de que estés tratando de alejarte de todo esto? La redención no funciona así. No puedes lavar la sangre. No, estuve de acuerdo. Pero puedes elegir lo que viene después. ¿En quién te conviertes a partir de aquí? Se dio vuelta para mirarme. Y la vulnerabilidad en su expresión me quitó el aliento. Nunca quise esta vida. Amanda. Nunca quise ser el hombre que era mi padre. El hombre que era mi abuelo. Pero cuando tenía 22 años, y mi madre se estaba muriendo. Me hizo prometer que cuidaría de todos. Todas las familias que dependían de nosotros. No pude decirle que no. 22, hice los cálculos. Has estado cargando con esto durante 12 años. 12 años tratando de ser algo que no soy. Tratando de llevarnos hacia la legitimidad. Mientras la vieja guardia como Versiani me combate en cada paso. Tratando de proteger a la gente. Mientras me convierto en aquello de lo que necesitan protección. Su voz se quebró. Estoy tan cansado, Amanda. Cierro la distancia entre nosotros. Tomando su rostro en mis manos. Entonces deja de cargar con esto solo. No entiendes lo que estás diciendo. Acercarse a mí es peligroso. Ya estoy cerca. Ya estoy en peligro. Mi pulgar trazó la cicatriz en su oreja. Y en algún momento entre que me salvaras la vida y me enseñaras a bailar. Dejé de tenerte miedo. Deberías tener miedo. Pero sus manos se posaron en mi cintura. Contradiciendo sus palabras. Me estoy enamorando de ti, y eso te convierte en un objetivo. Una debilidad que los enemigos pueden explotar. No soy débil. No. Su frente tocó la mía. Eres la persona más fuerte que conozco. Lo cual me aterroriza más. Nos quedamos así.
respirando el mismo aire. Al borde de algo de lo que no podríamos retractarnos. Sus manos se apretaron en mi cintura. Mis dedos se deslizaron en su cabello. El mundo se redujo a solo nosotros. Este momento, esta cosa imposible que se construía entre nosotros. Cuando me besó, no fue nada como había imaginado. No agresivo ni posesivo. Gentil, casi reverente. Como si fuera algo precioso que temía romper. Le devolví el beso volcando todo lo que no podía decir en el contacto. El miedo, la atracción. La imposible realización de que me estaba enamorando de un hombre. Cuyo mundo estaba construido sobre la violencia. Sus manos se movieron a mi espalda. Acercándome más. Las mías se cerraron en su camisa. Anclándome a algo sólido. El beso se profundizó, se volvió algo hambriento y desesperado. Todas las semanas de tensión. De casi toques y miradas cargadas. Finalmente liberándose. Entonces se apartó, respirando con dificultad. Un hombre que esperar. No. Traté de atraerlo de vuelta. No pares. Tengo que hacerlo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Pulgares acariciando mis pómulos. Cuando vengas a mí, si vienes a mí. No puede ser así. No cuando estás emocional. Y acabo de mostrarte las peores partes de mí mismo. Esas no son las peores partes. Las peores partes serían si no te importara. Si no llevaras el peso de tus decisiones. Te mereces algo mejor que esto. Mejor que yo. ¿Y si no quiero algo mejor? ¿Y si te quiero a ti? Besó mi frente. Un gesto tan tierno que hizo doler mi pecho. Entonces pruébalo. Mañana, la próxima semana. Cuando hayas tenido tiempo para pensar con claridad. Para entender realmente lo que significa estar conmigo. Si aún quieres esto. Estaré aquí. Se alejó creando una distancia que se sintió como millas. Me quedé allí con los labios aún cosquilleando. El corazón acelerado queriendo discutir pero sabiendo que tenía razón. Esto necesitaba ser una elección tomada con ojos claros. No en el calor del momento. Descansa un poco. Dijo en voz baja. Mañana trae nuevos problemas. Siempre los trae. Dejé su oficina sintiéndome desorientada. Todo lo que creía entender sobre mi situación había cambiado. Ya no era solo la prometida falsa de Daniel Teberniuji. Ya no era solo una mujer bajo su protección. Me estaba enamorando de él. Y eso lo cambiaba todo. El golpe en mi puerta llegó a las 7 de la mañana. 4 días después de que Daniel y yo nos besáramos en su oficina. Lo había estado evitando desde entonces. Tomando las comidas en mi habitación. Alegando fechas límite de trabajo. La verdad era más simple y más complicada. Necesitaba espacio para pensar en lo que me estaba convirtiendo. Señorita Morgan, Franco estaba en el pasillo. Su expresión neutral. Hay alguien aquí que quiere verla. FBI, se me cayó el estómago. ¿Qué? Agente Morrison. Está esperando en la sala de estar este. Daniel pensó que querrías manejar esto de forma privada. Me vestí rápidamente. Mis manos temblaban mientras me ponía los jeans y un suéter gris. El agente Morrison había sido mi contacto principal en el FBI durante 3 años. Confiaba en mí para traducciones sensibles. Me recomendaba para contratos bien pagados. Ahora estaba aquí. En la casa de Daniel Teberniuji. Y nada bueno podía salir de eso. Se puso de pie cuando entré a la habitación. Su rostro marcado por el agotamiento. Amanda, es bueno verte viva. ¿Por qué no habría de estarlo? Desapareciste hace 3 semanas. Perdiste fechas límite, dejaste de contestar llamadas. Gesticuló hacia los muebles caros a nuestro alrededor. Ahora te encuentro viviendo con Daniel Teberniuji. ¿Te importaría explicar? Me senté. Ganando tiempo para construir una respuesta que fuera honesta. Sin ser completa. Fui amenazada. Los hombres de Versiani vinieron por mí debido a las traducciones que hice.
Daniel ofreció protección. Protección. El tono de Morrison dejó claro lo que pensaba de eso. ¿Es así como lo llamamos? Porque desde donde estoy sentada. Parece que te has cambiado de bando. No me he cambiado a ningún lado. Me secuestraron, casi me ejecutaron y me rescataron. ¿Qué se suponía que debía hacer? Venir a nosotros. Podríamos haberte protegido. ¿Podrían? Le sostuve la mirada. Soy una contratista independiente. No una empleada federal. Y Versiani tiene jueces en el bolsillo. Tú lo sabes. La mandíbula de Morrison se tensó porque no lo sabía. Necesitamos tu testimonio. Amanda. Sobre lo que tradujiste. Sobre lo que has visto aquí. Taberniuji ha estado en nuestro radar durante años. Pero no podemos construir un caso sin información interna. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Querían que traicionara a Daniel. No sé nada sobre sus operaciones ilegales. Dije con cuidado. Me ha mantenido separada de ese lado de su negocio. Pero estás viviendo aquí. Comprometida con él. Señaló la cosa en mi dedo. No me digas que no has visto cosas. Escuchado conversaciones. Eres traductora, Amanda. ¿Entiendes cómo se comunican las organizaciones criminales? Entiendo que testificar contra Daniel Taberniuji me convertiría en un objetivo para cada familia en Chicago. Podemos protegerte. Protección de testigos. Nueva identidad. En un sistema que Versiani ya ha comprometido. Me puse de pie. Lo siento, agente Morrison. No puedo ayudarte. No puedes o no quieres. Él también se puso de pie. La ira finalmente rompió su comportamiento profesional. Estás eligiendo a un criminal por encima de tu deber con la ley. Estoy eligiendo mantenerme viva. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Y si supieras por lo que he pasado estas últimas semanas. No cuestionarías esa elección. Se fue sin decir otra palabra. Pero el daño ya estaba hecho. Su visita me había obligado a confrontar algo que había estado evitando. Estaba protegiendo a Daniel. Activa y conscientemente protegiendo a un hombre que dirigía una organización criminal. No porque me estuvieran coaccionando. Sino porque me importaba. Y esa realización me aterrorizaba más que cualquier amenaza que Versiani pudiera hacer. Encontré a Daniel en su oficina una hora después. Levantó la vista de los papeles. Vio mi expresión, y se puso de pie inmediatamente. ¿Qué pasó? El agente Morrison estuvo aquí. El FBI quiere que testifique contra ti. Me abracé a mí misma. Le dije que no. Algo brilló en los ojos de Daniel. Alivio, tal vez, o culpa. Amanda, necesito espacio. Las palabras salieron de golpe. Para pensar, para descifrar qué estoy haciendo aquí. ¿En qué me estoy convirtiendo? Necesito no estar en esta casa rodeada de tu mundo por unos días. Su expresión se cerró. ¿Dónde irías? Al apartamento de Camilla, solo por 2 días. Necesito hablar con alguien que no esté involucrado en todo esto. No es seguro. Entonces envía guardias. Manténlos afuera, discretos. Pero por favor, Daniel. No puedo pensar con claridad cuando estás a 10 pies de distancia. Cuando aún puedo sentir tu beso en mis labios. Cuando me estoy enamorando de ti y me estoy perdiendo a mí misma en el proceso. Me estudió por un largo momento. Luego asintió. 2 días. Franco coordinará la seguridad. Pero Amanda, si algo se siente mal. Me llamas inmediatamente. Lo haré. Empaqué una bolsa pequeña y me fui en 1 hora. Franco me llevó al edificio de Camilla en el centro de Chicago. Fiel a la palabra de Daniel. La seguridad era invisible pero presente. Vi al menos 2 de sus hombres posicionados en la calle. Camilla abrió su puerta en pijama. Sus ojos abriéndose. Amanda, ¿qué haces aquí? ¿Puedo quedarme un par de días? Te explicaré todo.
Me tiró adentro y durante las próximas horas le conté todo. Las traducciones, Bertiani. El compromiso falso que se sentía cada vez más real. Escuchó sin juzgar. Simplemente absorbía información como la buena periodista que era. «¿Estás enamorada de él?», dijo cuando terminé. «No sé lo que soy». «Sí, lo sabes. Solo tienes miedo de admitirlo». Apretó mi mano. «Y honestamente lo entiendo. Esto es aterrador. Pero Amanda, necesitas decidir qué quieres. No lo que es seguro o lógico. Lo que realmente quieres». Pasé esa noche en su sofá mirando al techo, tratando de responder esa pregunta. ¿Qué quería? ¿Mi vida anterior de vuelta? Imposible. ¿Daniel fuera del mundo criminal completamente? Lo estaba intentando, pero le tomaría tiempo dejar de sentir esta conexión con un hombre cuyas manos tenían sangre en ellas. Muy tarde para eso. La noche siguiente Camilla salió por víveres. Me quedé atrás, agotada por otra noche sin dormir. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Amanda Morgan, la voz era desconocida. Masculina, fría. ¿Quién es? ¿Tienes algo que queremos? Tenemos algo que quieres. Revisa tus mensajes. La línea se cortó. Un momento después llegó un mensaje de vídeo. Camilla atada a una silla en lo que parecía ser un almacén. Su boca estaba amordazada. Sus ojos muy abiertos por el miedo. La voz de un hombre habló fuera de cámara. Medianoche esta noche. Puerto de Chicago, almacén 12. ¿Vienes sola? Intercambiamos. Traes a Tabernuccio sus hombres. Tu amiga muere. No vienes para nada. Tu amiga muere. Decisiones simples, señorita Morgan. Mis manos temblaban terriblemente. Casi dejo caer el teléfono. Este era Bersiani. Tenía que serlo. Se había llevado a Camilla para llegar a mí. Podía llamar a Daniel. Debería llamar a Daniel. Dejar que él manejara esto con sus recursos y sus hombres. Pero el mensaje era claro. Matarían a Camilla si lo involucraba. A menos que marcara el número de Daniel y llamara. Fue directo al buzón de voz inmediatamente. Probablemente estaba en una reunión. Lo cual era perfecto. Dejé un mensaje detallado. Mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Daniel, soy yo. Escucha cuidadosamente. Los hombres de Bersiani se llevaron a Camilla. Quieren intercambiarla por mí en el puerto de Chicago. Almacén 12. Medianoche esta noche. Dijeron que fuera sola, pero estoy dejando este mensaje a las 11:15. Eso te da 45 minutos para llegar allí antes de que yo llegue. No estoy siendo estúpida o suicida. Te estoy dando tiempo para posicionar a tus hombres. Pero no puedo arriesgar la vida de Camilla al no presentarme en absoluto. La pequeña pistola que me diste está en mi bolso. La llevaré conmigo. Confío en que estarás allí a tiempo. Si no estás, se me quebró la voz. Si no estás, gracias por todo. Por salvarme. Por mostrarme lo que significa estar realmente protegida por alguien. Colgué antes de poder decir más. Antes de poder decir te amo. Tomé mi bolso. Revisé la pistola que Daniel había insistido en que llevara. Y salí del apartamento de Camilla. Uno de los hombres de seguridad de Daniel trató de detenerme en la calle. Pero le dije que iba a la farmacia de toda la noche. Me dejó pasar. Probablemente ya alertando a Daniel sobre mi movimiento. El viaje al puerto tomó 20 minutos. El almacén 12 estaba en el borde del complejo. Oscuro y aislado. Me estacioné y revisé mi teléfono. 1157. Daniel ya habría recibido mi mensaje. ¿Vendría? Caminé hacia el almacén. La pistola pesada en el bolsillo de mi chaqueta. La puerta estaba abierta, derramando luz amarilla sobre el concreto. Entré. Camilla estaba exactamente donde había estado en el vídeo. Aún atada a la silla.
El alivio me inundó. Estaba viva. 2 hombres la flanqueaban, ambos armados. Y en el centro Sergio Versiani. Señorita Morgan. Tan puntual. Sonrió. Y tan predecible. Realmente viniste. Déjala ir. Ese era el trato. ¿Lo era? Se acercó más. No recuerdo haber prometido nada excepto un intercambio. Pero aquí está el problema con los intercambios. Solo funcionan si ambas partes sobreviven para completarlos. Hielo llenó mis venas. No vas a dejar ir a ninguna de las dos. Muy perceptiva. No. Voy a simular una riña de amantes que salió mal. Su prometida falsa y su amiga periodista entrometida eliminadas para atar cabos sueltos. Las familias se volverán contra él y yo estaré ahí para recoger los pedazos. Sacó un arma. En realidad es bastante elegante. Mi mano se movió hacia mi bolsillo. Pero uno de sus hombres fue más rápido. Presionando un arma contra la parte de atrás de mi cabeza. Suéltala. Ordenó. Dejé caer la pistola. Esto estaba mal. Daniel aún no estaba aquí. Había calculado mal el tiempo. O no había recibido el mensaje. O las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Los hombres de Daniel se derramaron por cada entrada simultáneamente. Moviéndose con precisión militar. Estalló el tiroteo. Me tiré al suelo. Cubriéndome la cabeza. Alguien gritó órdenes. Más disparos. El hombre que me había estado vigilando cayó. Su arma repiqueteando lejos. Entonces unas manos fuertes me levantaron. Daniel, su rostro endurecido en feroz determinación. ¿Estás herida? No. Camila, Franco la tiene. Me empujó detrás de él mientras más hombres de Versiani emergían de las sombras. Esta había sido una trampa dentro de una trampa. Versiani esperando que Daniel viniera a pesar de las advertencias. El tiroteo duró tal vez 2 minutos. Pero se sintió como horas. Cuando él y Versiani mismo. Sangrando de una herida en el hombro. Estaba de rodillas. Daniel se acercó a él lentamente. Arma apuntada a su pecho. Se acabó, Sergio. No puedes probar nada. No necesito hacerlo. Daniel sacó su teléfono. Mostrando a Versiani la pantalla. Grabé todo, tu confesión. Tu plan. Cada familia en Chicago verá esto al amanecer. El rostro de Versiani palideció. Las sirenas de la policía aullaron a lo lejos. Los hombres de Daniel se desvanecieron en las sombras. Llevándose con ellos a los guardias que se rendían. Solo Daniel, Franco y yo permanecimos cuando llegaron los policías. Junto con Camila, a quien Franco había liberado y envuelto en una chaqueta. Y Sergio Versiani, cuyo imperio acababa de colapsar a su alrededor. La policía llegó en oleadas. Luces rojas y azules pintando las paredes del almacén como una discoteca de pesadilla. La detective Sarah Chen fue la primera en atravesar la puerta. Su arma desenfundada, observando la escena con ojos agudos que no perdían detalle. «Todos al suelo», gritó, luego se detuvo cuando me vio parada junto a Daniel. Aún temblando. «¿Amanda Morgan?» Asentí, incapaz de encontrar palabras. La adrenalina se estaba desvaneciendo. Dejándome vacía y temblando. Bajé el arma mientras más oficiales inundaron el espacio. «Tú traduces para el FBI. ¿Qué diablos haces aquí?» «Fue secuestrada». Daniel dijo, su mano aún protectoramente en mi hombro. Por él, señaló a Versiani. Quien se sentaba desplomado contra una caja. Sangre filtrándose a través de su chaqueta por la herida del hombro. Se llevó a su amiga como moneda de cambio. «Mentiras», escupió Versiani. «Él es un tabernucci». «¿Sabes lo que yo sé?», dijo Chen lentamente sacando su teléfono. «Es que hemos estado rastreando comunicaciones entre tu organización y la Brava durante 6 meses. Lo que no sé es por qué una traductora civil está en el medio de esto». Franco apareció desde las sombras. Camilla apoyándose pesadamente en su brazo.
Su rostro estaba manchado de lágrimas y tierra. Las marcas de la mordaza aún visibles en sus mejillas. Detective Chen, logró decir Camilla con voz ronca. Soy Camilla Rodríguez. Periodista del Tribune. Fui secuestrada de mi apartamento hace 4 horas. Estos hombres hizo un gesto hacia la pandilla de Berciani. Ahora siendo esposados por los oficiales. Me llevaron para atraer a Amanda aquí. Berciani planeaba matarnos a ambas e incriminar al señor Tavernuzzi. ¿Y tienes pruebas de esto? Daniel levantó su teléfono. Grabación de audio completa de la confesión de Berciani. Detalló todo su plan antes de que llegáramos. Autoincriminación en su máxima expresión. La expresión de Chen cambió de suspicaz a interesada. Reprodúcela. La grabación era condenatoria. La voz de Berciani cristalina. Explicando cómo nos mataría a ambas y escenificaría la escena. Cómo usaría nuestras muertes para enfrentar a las otras familias contra Daniel. Cómo había estado trabajando con jueces federales corruptos para proteger sus operaciones. Ese juez que menciona. Chen dijo cuando terminó la grabación. El juez William Harford. Sí. Daniel confirmó. Tengo evidencia adicional de sus comunicaciones. Sobornos, arreglo de casos, toda la operación. Chen miró a Berciani con algo parecido a la satisfacción. Sergio Berciani está arrestado por secuestro. Conspiración para cometer asesinato. Crimen organizado, y unas 6 acusaciones más que se me ocurrirán en el camino al centro. Asintió a los uniformados. Llévenselo. Mientras lo arrastraban a Berciani para ponerlo en pie. Me miró directamente. Esto no ha terminado. ¿Crees que Tavernuzzi es mejor que yo? Ha matado más gente de la que yo jamás mataré. La diferencia, dijo Daniel fríamente. Es que estoy llevando mi familia hacia la legitimidad. Tú solo eres un dinosaurio tratando de aferrarte a un mundo moribundo. Disfruta la prisión federal. Berciani fue arrastrado. Aún maldiciendo. Chen volvió su atención hacia nosotros. Voy a necesitar declaraciones de todos ustedes. Y señor Tavernuzzi, dirigió a Daniel una mirada severa. Sé que has estado operando en áreas grises durante años. Esta grabación nos ayuda. Pero no creas que te limpia. No estoy pidiendo estar limpio. Daniel respondió. Estoy pidiendo la oportunidad de llegar ahí. Todo lo que he hecho esta noche fue en defensa de estas mujeres. Revisa las grabaciones de seguridad del almacén. Verás que los hombres de Berciani atacaron primero. Lo verificaremos. Chen señaló hacia la puerta. Por ahora al centro todos ustedes. Esta va a ser una noche larga. Tenía razón. Las declaraciones tomaron horas. Cada uno de nosotros separado en diferentes cuartos de la comisaría. Relaté todo. El secuestro, las amenazas. La llegada de Daniel, el tiroteo. Mis manos temblaron mientras firmaba el reporte oficial. El agente Morrison apareció alrededor de las 3 de la mañana. Luciendo exhausto y reivindicado a la vez. Amanda, la detective Chen me llamó. Tienes suerte de estar viva. Tengo suerte de que Daniel recibiera mi mensaje a tiempo. Sobre eso Morrison se sentó frente a mí en el cuarto de interrogatorio. Chen me reprodujo la grabación. La confesión de Berciani. Su conexión con el juez Harford. Todo eso. Este es el avance que hemos necesitado por años. ¿Así que ahora me crees? ¿Que fui una víctima? ¿No una colaboradora? Nunca dejé de creer que fuiste una víctima. Solo, se pasó una mano por su cabello canoso. Quería que fueras testigo para ayudarnos a derribar a Tavernuzzi también. Pero después de esta noche, después de ver cómo te protegió y nos entregó a Berciani en bandeja de plata, empiezo a pensar que ya no es la amenaza principal. No lo es. Dije firmemente. Está tratando de volverse legítimo. Realmente tratando. No solo diciéndolo. Dale tiempo. Tiempo que en realidad podríamos tener ahora. Con Berciani fuera del panorama. Morrison se puso de pie.
Eres libre de irte. Necesitaremos que testifiques cuando esto vaya a juicio. Pero por ahora, estás libre de cargos. Solo hizo una pausa en la puerta. Ten cuidado con Tabernucci. Los hombres como él no cambian de la noche a la mañana sin importar cuánto quieran. Daniel estaba esperando en el vestíbulo cuando ello se veía tan agotado como yo me sentía. Su chaqueta del traje ausente. Sus camisas aún manchadas con la sangre de Berciani. Camila. Pregunté inmediatamente. Franco se la llevó a casa hace una hora. Está conmocionada pero bien. Rechazó el hospital, exigió su propia cama. Sus ojos oscuros recorrieron mi rostro. ¿Y tú? Maté a alguien esta noche. Las palabras salieron sin emoción. Uno de los hombres de Berciani. Tomé una pistola y le disparé para salvar a Camila. Eso lo hace mejor. ¿Tener una buena razón borra el hecho de que mi voz se quebró? Acabé con una vida, Daniel. Puedo ver su rostro cada vez que cierro los ojos. Cruzó la distancia entre nosotros y me atrajo hacia sus brazos. Me desplomé contra su pecho. Finalmente dejando que llegaran las lágrimas. Todo el miedo, la adrenalina. El peso imposible de lo que había hecho. Se derramó de mí en sollozos feos. Entrecortados. Lo sé. Daniel murmuró contra mi cabello. Sé cómo se siente ese peso. Y lamento que hayas tenido que cargarlo. Pero Amanda, salvaste a tu amiga. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso es supervivencia, no asesinato. ¿Cómo vives con ello? ¿Cómo te despiertas cada día sabiendo? Algunos días no puedo. Algunos días me despierto y deseo haber tomado decisiones diferentes. Haber tomado un sendero diferente. Sus brazos se apretaron alrededor de mí. Pero entonces recuerdo a las personas que he protegido. Las familias que están a salvo por las decisiones que tomé. No borra la sangre. Pero le da significado. Permanecimos así por mucho tiempo. Yo llorando contra su pecho. Él sosteniéndome durante la tormenta. Finalmente, cuando no me quedaron más lágrimas. Me aparté. Llévame a casa. Susurré. Por favor, a la finca. A donde quiera que estés tú. Eso es el hogar ahora. Algo cambió en su expresión. Alivio, tal vez, o esperanza. Tomó mi mano y salimos juntos hacia la mañana. La siguiente semana pasó en una confusión de procedimientos legales. A Bertiani se le negó la fianza. Riesgo de fuga y peligro para la comunidad. El juez Harford fue arrestado por cargos de corrupción. El FBI construyó su caso con las grabaciones y evidencia que Daniel proporcionó. Y durante todo eso, Daniel se aseguró de que tuviera espacio para procesar lo que había pasado. Me consiguió un terapeuta. Alguien que se especializaba en trauma. Nunca preguntó sobre mis sesiones. Solo se aseguró de que fuera. Y por las noches, cuando llegaban las pesadillas. Él estaba ahí. A veces simplemente sentado en una silla en mi habitación hasta que me volvía a dormir. A veces tomando mi mano a través de la oscuridad. Nunca presionando por más de lo que podía dar. 10 días después del almacén. Lo encontré en su oficina tarde en la noche. Mirando planos extendidos sobre su escritorio. ¿Qué son esos? Pregunté desde la entrada. Levantó la vista sorprendido. Planos para un centro comunitario. Uno de los barrios en los que operamos necesita espacios seguros para niños. Pensé que se detuvo. Casi tímido. Estudié arquitectura una vez. Pensé que tal vez podría diseñar algo que realmente ayude a las personas. Me acerqué más. Estudiando los bocetos cuidadosos. Eran hermosos. Funcionales pero artísticos. Un edificio que serviría a su comunidad. Y elevado al mismo tiempo. Esto es quien quería ser. Dije suavemente. Es quien estoy tratando de convertirme. Dejó su lápiz. La transición va adelantada. El arresto de Versione creó un vacío de poder. Las otras familias se están apresurando para llenarlo.
Estoy usando ese caos para terminar de mover todo lo legítimo. Otro año, tal vez menos. Y el nombre Tabernucci estará limpio. Y entonces construiré cosas en lugar de romperlas. Entonces intentaré ser el hombre que mi madre quería que fuera. Me miró a los ojos. Si sigues aquí para verlo. Tomé su rostro entre mis manos. Sintiendo la barba incipiente en su mandíbula. Viendo la esperanza y el miedo luchando en su expresión. Maté a alguien por ti. Por las personas que proteges. Crucé esa línea, Daniel. No hay vuelta atrás a quien era antes. Amanda, no he terminado. Lo interrumpí. Crucé esa línea porque te amo. Porque en algún momento entre que me salvaras la vida y me enseñaras a bailar. Me enamoré completamente de ti. Y eso me aterroriza más de lo que jamás lo hizo Bertiani. No tienes que hacerlo. Sí tengo. Tengo que decirlo. Te amo, Daniel Tabernucci. No a pesar de quién eres. Sino por ello porque cargas con un peso imposible y aún tratas de ser mejor. Porque me salvaste cuando podrías haber seguido de largo. Porque estás construyendo centros comunitarios cuando deberías estar consolidando poder. Presioné mi frente contra la suya. Así que sí, voy a seguir aquí. Por el tiempo que me tengas. Sus manos se alzaron para cubrir las mías. Manteniéndolas contra su rostro. Para siempre entonces, si me lo estás ofreciendo. Para siempre suena aterrador. Todo lo que vale la pena tenerlo es. Me besó. Y esta vez no hubo vacilación. No hubo retirada. Solo nosotros. Finalmente bajando los muros que habíamos construido. Finalmente admitiendo lo que ambos sabíamos. Yo era suya. Él era mío. Y sin importar lo que viniera después. Lo enfrentaríamos juntos. 3 semanas se arrastraron en un limbo extraño. El FBI me liberó después de una semana de interrogatorios. Sus preguntas finalmente satisfechas por declaraciones consistentes. Y la montaña de evidencia contra Bersiani. El agente Morrison incluso se disculpó. Admitiendo que habían subestimado lo peligrosa que se había vuelto mi situación. A Bersiani se le negó la fianza. El juez Harford enfrentó procedimientos de impugnación. Los contactos rusos desaparecieron de vuelta en las sombras. Y los abogados de Daniel se aseguraron de que su participación fuera enmarcada exactamente como fue. Acción defensiva para proteger civiles de una amenaza conocida. Me mudé a un apartamento temporal en el centro. Necesitando espacio de la finca para procesar todo. Las pesadillas llegaron cada noche. El hombre al que disparé el almacén. El sonido de los disparos. Mi terapeuta, la doctora Sarah Kim, dijo que era normal. El TEP tomaba tiempo para superarse. Algunos días le creía. Daniel respetó mi distancia. No llamó, no presionó. No exigió nada. Pero cada mañana aparecían flores silvestres en mi puerta. Nunca rosas, demasiado predecible. En su lugar, margaritas, lavanda. Girasoles. Cada ramo venía con una nota simple. Eres más fuerte de lo que sabes. Pensando en ti. Tómate todo el tiempo que necesites. Camilla se recuperó más rápido que yo. Sumergiéndose de nuevo en el periodismo con feroz determinación. Estaba escribiendo un reportaje sobre corrupción judicial que ganaría premios. Y me visitaba 3 veces por semana. Trayendo comida para llevar, y obligándome a hablar de cosas que no fueran pesadillas. ¿Lo amas?, dijo una noche. Desparramada en mi sofá con comida china. Entonces, ¿qué estás esperando? Estoy esperando estar segura. Le respondí que esto no es solo vinculación traumática. Que lo estoy eligiendo a él. No solo eligiendo seguridad. Y estoy segura, lo he estado por semanas. Solo tengo miedo de qué. De perderme completamente. De convertirme en alguien que no reconozco. Camilla dejó su comida y tomó mi mano. Amanda, corriste hacia un almacén para salvarme. Le disparaste a un hombre para protegerme. Testificaste contra un jefe de la mafia sin pestañear.
No te has perdido a ti misma. Encontraste una fuerza que no sabías que tenías. Esa noche tomé mi decisión. A la mañana siguiente conduje a la propiedad de Daniel. Franco me dejó pasar por las puertas con una sonrisa cómplice. Encontré a Daniel en su oficina, rodeado de planos para el centro comunitario. Levantó la mirada cuando entré. Y la esperanza en sus ojos hizo que me doliera el pecho. Amanda se puso de pie lentamente, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. ¿Estás bien? No, dije honestamente. No estoy bien. Tengo pesadillas. Veo la cara de ese hombre cada vez que cierro los ojos. Me sobresalto con los ruidos fuertes. Estoy rota en formas que aún estoy descubriendo. Su expresión se desplomó. Lo siento. Si pudiera quitarte esa carga. No he terminado. Me acerqué más. Estoy rota. Pero también sigo aquí. Aún respirando. Aún eligiendo avanzar. Y parte de esa elección se trata de ti. Se quedó muy quieto. ¿Qué hay de mí? Me quité un anillo antiguo sin clasificar del dedo. El metal estaba tibio por el uso constante. Familiar. Se lo extendí. Esto nunca fue real. Ambos lo sabemos. Te pusiste esto en mi dedo para salvar mi vida. Y lo hizo. Pero no puedo seguir usando un símbolo de algo falso cuando lo que siento es real. Daniel tomó el anillo. Con la mandíbula tensa. Entiendo. ¿Tú entiendes? Me acerqué más. Porque no me voy a alejar, Daniel. Esta vez es en serio. Sin compromisos falsos. Sin arreglos de protección. Solo dos personas que quieren conocerse sin el peso de todo esto. Sus ojos examinaron los míos. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, una vez que lo hagamos real. No hay vuelta atrás. Mi mundo siempre será complicado. Tu mundo está en transición hacia negocios legítimos. Tú mismo me dijiste. Otro año y el nombre Tabernucci estará limpio. Otro año de riesgo. De peligro potencial. De mí cargando pesos que tú no deberías tener que compartir. Entonces déjame ayudarte a cargarlos. Tomé su rostro entre mis manos. Te amo, Daniel. No la versión de ti que me salvó. No el jefe de la mafia o el arquitecto o cualquier pieza individual. Todo. Todo de ti. El hombre que toca piano a medianoche y diseña centros comunitarios y aún llora a su hermana. El hombre que se esfuerza tanto por ser mejor de lo que nació siendo. Ese es a quien elijo. Me atrajo hacia él, abrazándome como si fuera la única cosa sólida en su universo. Yo también te amo. Desde el momento en que me desafiaste en esta oficina. Desde que te negaste a ser intimidada. Desde que elegiste quedarte incluso cuando quedarse era aterrador. ¿Entonces hacemos esto? ¿En serio? ¿En serio? Besó mi frente. Sin prisa. Sin presión. Salimos como gente normal. Descubrimos quiénes somos juntos sin el peso de la supervivencia presionando. ¿Empezando cuándo? Empezando ahora. Sonrió y eso transformó su rostro. Déjame llevarte a cenar. A algún lugar normal, donde pueda cortejarte apropiadamente. ¿Cortejo? ¿Qué tan anticuado? Soy italiano. Somos tradicionales con estas cosas. Me reí. Realmente me reí por primera vez en semanas. Entonces corteja todo lo que quieras, señor Tabernucci. 6 meses después, todo había cambiado. Y nada había cambiado. Daniel y yo estuvimos en la tumba de Lucy una mañana de domingo. La primavera de Chicago pintando todo de verde y dorado. Él puso flores en la lápida. Flores silvestres. Como las que me había enviado todos los días durante nuestra separación. A ella le habrías gustado. Dijo en voz baja. Eres terca como ella era. Valiente como ella era. Ojalá hubiera podido conocerla. Yo también. Me tomó la mano. El gesto natural ahora. Fácil.
Pero creo que ella estaría feliz, sabiendo que finalmente encontré a alguien que ve más allá de toda la armadura. Condujimos al centro de cuidados después, visitando a mi abuela. Su memoria estaba peor. Pero reconoció a Daniel. Lo había adoptado en su realidad confusa como el nieto que siempre había querido. Se sentó con ella pacientemente, escuchando las mismas historias que había contado docenas de veces, haciéndola reír con bromas gentiles. Esta era nuestra rutina ahora. Domingos por la mañana para los muertos y los vivos. El resto de la semana dividido entre sus proyectos arquitectónicos y mi trabajo de traducción. Solo documentos legítimos ahora. Nada que tocara el crimen. Esa noche, Daniel me llevó a un pequeño restaurante italiano en un barrio que nunca había visitado. No costoso o llamativo. Solo buena comida e iluminación cálida y el tipo de lugar donde se reunían los locales. ¿Sin seguridad? Noté por primera vez. Sin hombres en trajes merodeando cerca. Ya no los necesito. Llevaba jeans y un suéter azul oscuro. Más casual de lo que jamás lo había visto. Las transiciones completas. Todas las posesiones legítimas. Las familias lo aceptaron. Ahora somos simplemente normales. Normales. Probé la palabra. ¿Es eso lo que somos? No. Él sonrió. Nunca seremos normales. Pero somos nosotros. Y eso es mejor. Después de la cena, nos llevó en coche al sitio de construcción del centro comunitario. Estaba casi terminado. Su diseño cobrando vida en vidrio y piedra y propósito. Es hermoso, dije caminando por el esqueleto de lo que sería un espacio seguro para niños que lo necesitaran. Es un comienzo. Daniel tomó mi mano, tirando de mí para que lo encarara. Quiero construir más. No solo edificios. Una vida. Un futuro. Algo que importe. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. No la antigua ornamentada de antes. Algo simple. Elegante. Hace 6 meses, puse un anillo en tu dedo por desesperación para salvarte. Para atarte a mí a través del miedo y la necesidad. Abrió la caja, revelando una delicada banda con una sola piedra que capturó las luces de construcción. Hoy, estoy pidiendo que uses uno por elección. No porque necesites protección. No porque tengas miedo. Sino porque quieres construir algo conmigo. Un futuro real. Una vida real. Se me cerró la garganta. Daniel. Cásate conmigo, Amanda. No por conveniencia. No como un escudo. Sino como mi compañera. Mi igual. La mujer que amo más de lo que sabía que podía amar a alguien. El anillo brilló entre nosotros. Lleno de posibilidades. Miré a este hombre que me había salvado. Me había protegido. Me dejó ir y me pidió que regresara. Este hombre que estaba construyendo belleza desde las cenizas. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo. Y esta vez lo significaba todo. Esta vez era real. Y cuando me besó, rodeados por los huesos de algo que él estaba creando, supe que nosotros también estábamos construyendo algo. Algo más fuerte que el miedo. Algo que duraría.